¿Qué tal, familia? Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy quería enseñarte las claves que hacen que este proyecto de cocina sea tan bonito y tan elegante. Aquí hay muchos de los conceptos que verás todo este año en las cocinas más increíbles del 2025, así que quédate porque creo que este programa es muy interesante. Ya lo dijimos en nuestro vídeo, en nuestro programa Tendencias 2025, que las penínsulas o las islas acabarían en este año 2025 redondeadas y nos referíamos exactamente a esto, dejar en la parte de atrás todo el vuelo, pero en vez de terminar recto, darle esta forma redondeada. Creo que es uno de los nuevos conceptos que cada vez veremos más. Igual que el tema de los tiradores. Hemos incluido ya desde hace tiempo este tirador de pletina que es súper discreto, que se puede lacar en cualquiera de los colores y cierras la puerta y prácticamente desaparece. Pero ¿qué haces con la parte de abajo? También se puede colocar ese mismo tirador, pero fíjate qué cómodo. Simplemente pulsando con la pierna, se abre la gaveta que está cargada entera, coges lo que necesitas y la cierras. Yo tengo un pequeño truquillo, mira, te lo enseño. Cuando aprieto, si no se ha abierto del todo, con el pie lo saco, cojo lo que necesito y lo empujo. Hay otra pieza muy interesante que creo que cada vez veremos más en las cocinas y es este pequeño electrodoméstico que tenemos aquí. Es la vinoteca. Antes las vinotecas eran como muy grandes, muy exageradas, entonces en las cocinas ocupaban demasiado espacio, pero los fabricantes se han puesto las pilas y nos hacen estas pequeñas vinotecas que están entre 15 y 20 botellas, yo creo que suficientes para tener frías para una buena noche, y tener una vinoteca también en la cocina es otro de los puntos que sin duda será tendencia en las cocinas del año 2025. No busques la campana en el techo porque la tenemos colocada aquí en el extractor. He grabado para nuestra cuenta de Instagram, @cocinastjr, varios vídeos en los que te enseño cómo funciona. No pierdas detalle de ello. Y esta es una gran ventaja. No tener la campana en el techo te ahorra parte de la instalación que tienen que hacer en Pladur para que tenga todo el refuerzo. Te ahorra el que aquí haya una subbajada que muchas veces no hay manera de encajarla en el proyecto. Y además te deja colocar los puntos de luz donde más te interesan. Estas placas con extractor funcionan tremendamente bien y, como acabas de ver, no le roban ningún espacio de profundidad a las gavetas inferiores. Así que este modelo de placa con extractor cada vez la veremos más en este año. Los desayunadores ya veníamos todo el año 2023 y 2024 viendo que eran pura tendencia, pero como ya le hemos pillado muy bien la filosofía a este tipo de módulos, ahora hemos conseguido que, aparte de ser bonitos, también sean prácticos. Quédate con esta idea: 60 centímetros para la torre de horno y microondas. Nuestros clientes, en este caso, elegir un horno de 45, que cada vez también se están poniendo más. Los cajones interiores, esto no es tendencia, esto es obligatorio, recetado por el doctor de las cocinas, que puedes llegar y recoger fácilmente todos los productos. Pero además de dejar este pequeño espacio para tener aquí, oye, cuando haces el desayuno, preparas las meriendas, fíjate todo el interior que tienen estos módulos, cuánto puedes aprovechar con todas las gavetas. Pues esta es una gaveta de 80 centímetros y todo el espacio que ganas. Y claro, ¿qué ocurre? Cada vez vamos a ver más cocinas unidas al salón y esto provoca varias consecuencias dentro de las cocinas, y una de ellas son los frigoríficos. Y me refiero, muchos de nuestros clientes en este proyecto unido al resto de la vivienda prefieren que no se vea el frigorífico, que ni blanco, ni negro, ni acero, sino integrado. Y estas piezas de 70 centímetros de ancho y 2 metros de alto cada vez están cogiendo más y más tendencia dentro del mundo de las cocinas. Un desayunador bonito y además muy práctico. Los colores así arenados, como es el cashmere y algunos más que llegarán este año, creo que también van a ser tendencia. Y poder decorar el interior de la cocina igual que el exterior ya no es que sea tendencia, es que para los que diseñamos cocinas es un puntazo increíble que cuando abran los muebles sigan teniendo un color bonito y ya huimos del blanco o del negro que tanto habíamos visto. En este proyecto de cocina hemos elegido una encimera de Decton Aeris que sigue teniendo también ese tono arenoso y que encaja también. La iluminación ya no es que sea tendencia, sino que es obligatoria. Igual que si tienes la posibilidad de colocar un fregadero grande. Fregaderos de 70 centímetros como este te harán la vida más fácil a la hora de estar en la cocina, porque piensa que las placas de inducción tienen fuegos más grandes, los hornos tienen bandejas, todas las sartenes y todo en un fregadero grande se maneja mucho mejor. Y como siempre, que lo he dicho en todos los programas, si puedes colocar un grifo extraíble, créeme que siempre será un acierto, lo mismo que el dosificador. Tener el jabón a mano es, vamos, para todos los días. Y hay un punto que cada vez nos piden más, ¿sabes cuál es? La lavandería.
Y es que muchas veces cuando pensamos en una lavandería pensamos como en un espacio muy grande, el tener que renunciar a mucho espacio dentro de nuestra casa. Fíjate, estoy en la cocina, fregadero que lo acabamos de ver, detrás del desayunador, mira qué jugada maestra, detrás del desayunador, la profundidad para las lavadoras, 70 centímetros, un pequeño pasillo de 1 metro. Colocamos lavadora, secadora, espacio para poder doblar y preparar la ropa. Barra para colocar todas las chaquetas, jerseys y camisas para que se sequen en vertical. Tienes los maleteros de la parte de arriba que son bastante grandes. Y aquí hay una pieza que esta está casi en casi todos los pisos. Y es el robot que aspira él solo cuando no estamos en casa, este que sale a dar vueltas. Tener un lugar donde venga a reposar y que no se vea me parece también muy buena idea. Una zona de escobero completo para poder colocar los mangos en la escoba eléctrica y todo lo que tiene bastante altura también es muy práctico. Y otro punto importante que veremos en este año 2025 son los tiradores. Estos son de Furnipart, una marca que a nosotros nos encanta porque tiene una variedad de tiradores preciosos. Y este pequeño tirador, cuando abrimos, encontramos este módulo en esquina. Este entra hasta aquí atrás. Mira, hasta aquí atrás. Y sí, puede que no sea el mueble más cómodo, pero ¿sabes qué? En una lavandería, para tener productos de limpieza, para tener la plancha y para tener diferentes accesorios, creo que es genial. Ya sabes que las tendencias son, y cada uno tiene que hacer la cocina como más le guste, pero creo que en este programa puedes recoger muchísimas ideas para hacer un proyecto de cocina tan elegante como este. ¿Te ha molado? ¿Te ha gustado? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué no? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Como siempre te leo en comentarios. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete ya. Yo te propongo un trato. Tú te suscribes al canal y yo te traigo todas las semanas programas tan increíbles como este para que aprendas y disfrutes viendo cocinas. Yo soy Dani Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!